Dios me los bendiga. Reciban un saludo caluroso. Siempre será mi anhelo, mi deseo, el verte prosperado, así como prospere tu alma. Hoy vamos a estar viendo un tema acerca de cómo mantenernos animados con ese aliento que nos mantenga firmes. No te desalientes, no importa las noticias que oigas, no te desalientes. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la adoración, la alabanza. Padre mío, háblanos, instrúyenos, guárdanos. Sobre todo, Padre mío, que el ánimo se mantenga firme por medio de tu Santo Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Recuerda, si tú estás en Guatemala, visítanos a nuestro servicio presencial. Será un grato honor el poderte saludar y estrechar con los brazos abiertos. Hoy el tema le he titulado No te desalientes. Porque, bueno, recién acabamos de atravesar una crisis mundial. Una crisis donde Israel ataca a la nación de Irán y de la misma manera el Estado de Irán devuelve e interviene Estados Unidos. Cuando interviene Estados Unidos, prácticamente todo el mundo quedamos en ascuas y empezó a circular un sinnúmero de reels, noticias, memes de que se estaba desatando la Tercera Guerra Mundial. La verdad es que cualquiera se puede asustar, pero mi mensaje es: no te desalientes, no importa las noticias que oiga, no te desalientes, porque el Padre lo que quiere es que nosotros mantengamos un espíritu firme y que nuestro corazón esté fortalecido. Por eso dice el Salmo 31:24, esfuércense, toma fuerza y aliéntese tu corazón. Todos ustedes que esperan en el Señor. ¿Qué es eso de alentar? ¿Qué es eso de cuando uno se desalienta? Bueno, recuerdo en una oportunidad comencé con un régimen de ejercicios necesarios. Acuérdese que todo médico te dice tiene que hacer algo de ejercicio. Bueno, entonces hará hace unos 10 o tal vez un poco más, propuse desarrollar un hábito de ejercicios. Entonces, vine y comencé a correr. Entonces, cuando viajaba o donde iba, siempre iba con mis tenis, mi short, y cuando me levantaba en la mañana o del hotel o de la casa donde estaba, pues me los ponía y a circular. Regresaba y generalmente corría entre 8 a 10 kilómetros. Bueno, pero no fue fácil. Recuerdo que la primera vez que salí a correr eso, no llevaba ni 500 metros cuando sentía que se me salía el corazón. Cuando me latía, bom, bom, y ya no aguantaba. 500 metros y ahí me quedé sentado. Vengo y platico con el especialista, con un entrenador, y le digo, ¿qué hago? ¿Por qué me sentí muy agotado? Entonces él me decía, sí, lo que pasa es que perdiste aliento, me dice. O sea, quiere decir que perdiste oxigenación y tu cuerpo, pues, colapsó. Y eso es, pues, obviamente por falta de entreno. Entonces, cuando él me dijo oxigenación, yo pude entender que es como cuando uno siente que le falta el aire, ¿verdad? Y eso es lo que uno siente, que ya no hay, que ya no se puede. Y él me dio una solución tan sencilla como comienza con 500 y esfuérzate a 700, a 800. Y cuando sientas que ya te falta el aire, que el corazón te vibra, que lo que sucede es que el cuerpo pierde su metabolismo, ahí donde estás,
te quedas trotando despacio hasta que tu cuerpo se vuelva a normalizar. Entonces ahí estás tomando oxígeno, se está oxigenando tu cuerpo, en otras palabras, estás tomando aliento. Y ten cuidado, me dijo. Evita que cuando estés demasiado sobresaturado y tu corazón esté palpitando muy fuerte, no te eches, porque eso te puede dar un golpe. Y la verdad es que después que estuve estudiando un poco más y tiene razón. Bueno, y así fue como fui desarrollando poco a poco. Y me di cuenta que realmente cuando uno está en momentos difíciles, de quebranto, de angustia, cuando sientes que el agua ya te llega a la nariz y ya te hace falta y ya no puedes por dónde respirar, uno necesita, Padre, ayúdame. Y es cuando uno dice, Señor, ayuda a alentarme mi corazón, a que me levante. Y esto es el propósito de este mensaje, decirte, hoy el Señor te dice, vas a esforzarte para creer y poder alentarte, que no importa las circunstancias, Él está soplando, Él está dando de su oxígeno, Él te está diciendo, cobra ánimo. Y pues, yo en una oportunidad hablé acerca del ánimo, la importante de no vivir desanimados. A Dios no le gusta un pueblo desanimado, pues lo mismo, a Dios no le gusta un pueblo desalentado. Esta palabra cobrar ánimo es una raíz hebrea que es amatz y es la misma para decir aquel que necesita alentarse. Mire cómo dice Deuteronomio 31:6, dice esta manera, esfuérzate, esforzaos y cobra ánimo, no temas. El temor hace que uno se desanime o se desaliente, ni tengas miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Por supuesto que al Padre no le agrada a un pueblo que esté preso en sus emociones. La falta de aliento o el desaliento hace que uno pierda fuerzas. Y el perder fuerzas es como prácticamente vivir con la mitad o menos del deseo de levantarse para hacer algo. Generalmente el que vive desalentado o desanimado termina encerrándose, termina prácticamente encuevándose y no sale de su televisor, no sale de su celular o no sale de su tableta. O sea, ahí se vuelve adicto a ciertas cosas. El perder el ánimo o el aliento de Dios es como perder la vida que Dios da, porque Dios otorga ese deseo de vivir cuando Él sopla sobre los creyentes. El ejemplo es cuando Él formó a Adán y Eva. Y dice que cuando Él los formó, o Él pues formó del polvo a Adán, entonces dice el capítulo 2, verso 7 de Génesis, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí recobró vida. Ese aliento de vida podríamos también llamarlo como en otras versiones dice, y le sopló ánima, como que si fuera alma. O sea que de alguna manera también nuestra alma necesita estar rejuvenecida, encendida, necesita estar prácticamente llena del soplo de Dios para que nosotros deseemos cumplir nuestros días con la bendición del Padre. Acuérdese, cumplir los días. Que tú puedas decir, yo deseo terminar mis días llenos de gozo, llenos de su presencia, llenos de lo que Él me quiere mostrar. Y el enemigo de nuestras almas, pues eso es lo que Él quiere. De agarrar tu alma y prácticamente
meterla dentro de una celda, que uno se sienta prácticamente esclavo de las emociones, como aquel celular. Cuando pierde el soplo de Dios es cuando pierde la fuerza de la batería. Ya llega a la línea roja, usted tiene su celular y mira que está en la línea roja, ¿usted qué hace? A enchufarlo. Bueno, igual, el enemigo quiere que nosotros nos mantengamos en rojo y con el deseo de estar, hoy, ahora ya no puedo, ahora necesito. Y hoy el Señor nos va a mostrar cómo debemos nosotros mantenernos fervientes, anhelando el soplo de Dios. Anhela que Dios nos vivifique, que nos enriquezca con su presencia. Si alguien puede dar ejemplo de esto, fue Job. Job atravesó una prueba donde él prácticamente perdió todo físicamente. Perdió sus hijos, su riqueza, su patrimonio, el respeto de su esposa y hasta la salud. Prácticamente lo único que a él lo mantuvo fue la esperanza de saber que Dios tenía el control en él. Y hasta él dudó, porque en determinado momento le dijo, Señor, si realmente no soy útil, quítame la vida. Pero después él se da cuenta que lo que necesitaba era el soplo de Dios. Mire cómo dice Job 27, 3 y 4. Porque mientras haya vida en mí, decía Job, y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. ¿Sabe qué sucede cuando tenemos la vida de Dios en nosotros o tenemos el soplo de Él? Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Empezamos nosotros a creer y por tanto creí, hablé, dice. Por tanto yo me mantuve sabiendo que Dios tiene el control. Pude levantar mis manos y poder decir, Señor, yo sé que tú estás delante, yo sé que tú estás en mi retaguardia y tú estás a un lado. Por eso es necesario que en los momentos de incertidumbre nosotros deseemos el soplo de Dios. Bueno, hoy vamos a aprender qué sucede cuando el soplo de Dios llega a nuestras vidas. ¿Qué nos da el soplo de Dios? Porque, bueno, y después vamos a entender cómo recibir el soplo de Dios. Usted va a ir así y hoy hace el soplo de Dios, es su espíritu, claro que sí. Pero miremos lo que nos da el espíritu o el soplo de nuestro Padre celestial. El mismo Job dijo más adelante cuando hablaba esto de que el aliento de Dios está en sus narices, entonces él decía, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. O sea que cuando el espíritu del hombre es vivificado por el soplo del Todopoderoso, empieza a entender. No hay como poder entender ciertos momentos que estamos atravesando. ¿Cuántas veces tú no te preguntas y dices, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas tú, incluso muchas veces, girando tu mirada y viendo sobre el hombro a tu vecino, al que está del otro lado, y tal vez los ves mejor que tú. Y muchas veces dirás, pero si yo que me dedico más buscando, voy tal vez a la iglesia, busco más en oración, veo que Dios no me responde. Y tal vez uno asume que el otro tal vez tiene una vida espiritual mucho más cercana y por eso Dios le responde. Pues hoy vas a entender que el trato de Dios con cada uno es personal. Y cada uno Dios le va a dar el entendimiento de muchas cosas que suceden en nuestra vida. Mire, el poder entender esto nos da mucha paz, quiero decirle.
¿Cuántas veces yo no he pasado, por ejemplo, he tenido yo, circunstancias donde he sentido que se me cierran las puertas en algunos momentos. Y yo digo, pero ¿por qué me pasa esto? Y solo me permite, porque cuando estoy así, lo que me permite es meterme en mi habitación y empezar a meditar. Pero ¿sabe qué? Recordar. Y empiezo a recordar cuántas veces el Padre no estuvo alrededor mío. Cuántas veces Él no abrió puertas, pero así también cerró puertas. Y cuando uno empieza viendo que el Padre tiene el control y que las circunstancias en ciertos momentos de la vida es para que tú puedas entender que Dios está formando mi carácter. Me está dando prácticamente, como diría yo, me está mostrando, me está iluminando. Y esto es otra cosa que hace el soplo de Dios. Ilumina. No solo entendemos, porque uno puede entender, pero no hay como poder ver con claridad, ¿verdad? Me hace recordar cuando Jonatán estaba en su persecución y de repente encuentra un panal de miel. Y dice que cuando él lo tomó, lo comió, dice que sus ojos fueron abiertos. Dice, veo como que si fuera más brilloso las cosas. Bueno, cuando nosotros recibimos el soplo de Dios, Él nos permite ver con mayor claridad, no solo entender, sino ver con mayor claridad nuestro camino, nuestro destino. Mire cómo dice Proverbios 20:27. El espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra a lo más profundo de su ser. No hay como entender, sino también ver. No hay como poder decirle, Señor, logro comprender que en tu santo amor tú me quieres mantener firme. En tu santo amor tú me amas, tú me prácticamente me dices, yo estoy contigo. ¿Sabe que la escritura habla, por ejemplo, el Salmo, no lo tengo en una plantilla, pero usted lo puede ver en casa, dice el Salmo 30, verso 11, que el Señor cuando sopla o cuando Él está con nosotros, dice que Él desata el luto. O sea que aquel que está viviendo un luto o alguna tristeza muy fuerte, Él la desata y nos viste, nos ciñe de alegría. Nos pone como que una vestimenta donde Él te dice, ánimo, levántate. Bueno, igual lo dice Isaías 61, verso 2 o 3, que es cuando dice que el Espíritu de Dios está sobre, bueno, aquí es una profecía de Jesucristo, y Él dice que Él transforma, Él cambia el luto en gozo, ¿verdad? Y uno diría, ¿y cómo puede suceder eso? Bueno, porque no hay como cuando uno tiene entendimiento y uno empieza viendo cómo Dios nos guarda, que uno dice, aunque pase por el valle de la sombra y la muerte, no temeré mal alguno. Bueno, léalo conmigo. Así lo dice el Salmo 23, verso 4, y dice de esta manera, aunque pase por el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y dice, tu vara y tu callado, ¿qué me dice? Me infunden el soplo, me infunden aliento. Miren, es interesante porque uno cree que el soplo de Dios solo viene cuando hay callado. Bueno, acuérdense que este pastor que estamos hablando en el Salmo 23 dice que él andaba con el callado y con la vara, esa vara Shevet. Bueno, el callado sirve para rescatar, porque al final tiene una horca, la vara esta, y con ese
esa parte de la vara en curva, sirve para poder jalar a la oveja desde donde esté del cuello y la levanta. Y si está golpeada, se la pone sobre sus hombros. Pero la vara, Shevet, ¿verdad? Es una vara de autoridad, sirve también para, no solo para dar ánimo, dar aliento, sino también para corregir. Entonces yo puedo entender que hay veces que pasamos pruebas que Dios está corrigiendo algo en nuestra vida, corrigiendo la forma de creer, la forma de caminar, la forma de empezar a entender las cosas. Poder decirle, Señor, yo entiendo ahora. Ahora, no solo nos debemos de transformar, porque es una transformación en las circunstancias de la vida, sino también cuando oímos rumores o malas noticias. Mire, este verso que vamos a leer sucede cuando los espías entran a Jericó, enviados por Josué. Entonces, dice que cuando están en el muro, fueron ayudados por una estimada dama, Rahab, de la vida, que su oficio era de la vida alegre. Bueno, entonces, ella viene y cuando se entera que ellos son israelitas, ella toma la decisión de protegerlos y de guardarlos y de arriesgar su vida, porque cuando llegaron los guardias a tocar ahí, le dijeron, están en tu habitación estas personas. Y ella pues tuvo que decirle solo que fueran clientes, pero no, ¿verdad? Pero los tenía escondidos. Pero hay algo que ella les dijo. Saben, hemos oído aquí en Jericó lo que Dios ha hecho. Y ha hecho maravillas en donde ustedes han caminado, que han llegado aquí. Y esas noticias, mire cómo dice en Josué 2:11, al saberlo, nos hemos desalentado y desanimado ante ustedes los hebreos, porque el Señor su Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer que era prácticamente del vulgo, esta mujer que era prácticamente sin letras, pero por lo menos entendía que estos andaban con el respaldo de un Dios todopoderoso que separaba el mar rojo, que los alimentaba, que la roca que les daba agua, los alimentaba del maná. O sea, las noticias llegaban y ellos sabían de que definitivamente era un pueblo bendecido y guardado por Dios. Bueno, igual sucede. El enemigo viene y nos quiere meter noticias, nos quiere dar voces. Viene la Tercera Guerra Mundial. Y ahora, como oía alguien, ahora el galón de gasolina va a subir al doble, porque el precio del barril o del petróleo va a subir tanto que va a subir. Entonces empiezan esas especulaciones y solo hacen que el pueblo viva con temor. Hoy yo te vengo a decir, no cedas, porque no importa la noticia o la amenaza, el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuando Goliat estaba atacando o estaba amenazando al pueblo de Israel, dice que por 40 días, diariamente, él salía a darles noticias. ¿Y qué sucedió con eso? Que el pueblo, el mismo ejército y el mismo rey estaban desalentados. Prácticamente estaban en la cueva. Estaban prácticamente tocando fondo. Entonces viene David y le dice a Saúl de esta manera: no se desaliente el corazón de nadie a causa de este incircunciso. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y esto es lo que hace el Señor contigo.
Él te dice, no temas, si yo te he logrado, te he sacado de peores momentos, ¿cuánto no te podré sacar de lo que viene? Hoy el Señor te dice, para eso has leído, has visto, has conocido mi carácter en la Escritura. Pues, si no la has leído, míralo en tu vida. ¿Cuántas veces no te he sacado ante ciertas circunstancias? ¿Verdad? No hay como decirle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Mire, recuerdo este otro caso cuando Daniel, el profeta, dice en la Escritura que él empezó a tener carga por las visiones que Dios le dio, pero porque le dio una carga del futuro, prácticamente como él estaba viendo el apocalipsis en su época para el fin de los tiempos. Y él empezó a tenerse tal carga que empezó a decir, Señor, revélame, porque él pensaba que eso iba a suceder en sus tiempos. Revélame. Entonces viene y empieza a orar. Y en su oración decide ayunar 40 días. Entonces, a los 40 días llega el ángel y le dice, desde el momento que tú dispusiste clamar buscando una respuesta, fui enviado. Pero en el camino se me presentó el príncipe de Persia. Y qué casualidad que Persia es Irán. Bueno, el Irán actual. Y tuve que pelear contra este espíritu y estuve 40 días. Y bueno, para 40 días de haber terminado el ayuno, Daniel pues termina prácticamente demasiado débil, diría yo. Entonces, dice aquí de esta manera. Entonces viene el ángel y le dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció a Daniel y me dijo, tú eres muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate, toma ánimo. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y le dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. No hay como sentir que el soplo de Dios nos fortalece en los momentos que más necesitamos. En esos momentos cuando decimos, Señor, ya no puedo más. Pues hoy yo le he pedido a mi Padre que a todo aquel que me esté escuchando y que ya empezó a poner en su mente pensamientos de duda, de incredulidad o de amenazas, de debilidad, de malas noticias, hoy sea fortalecido. ¿Sabes qué? Cuando Jesús estaba con los discípulos en los últimos momentos, o más bien dicho, casi en cuando Él resucitó, Él los reúne y Él los vio a todos muy agobiados, porque la verdad todos pensaban que Jesucristo iba a derrumbar al imperio romano, pero al verlo resucitado, Él tiene que abrirles el entendimiento para que ellos puedan ver. Pero mire cómo dice Juan 20:22, y dice de esta manera, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Semanas antes, él ya les había explicado que cuando viniera el Espíritu Santo, les iba a abrir el entendimiento, los iba a llevar, los iba a encaminar a nuevas dispensaciones, a nuevas etapas, a nuevas puertas para su vida. Pues hoy yo le pido a mi Padre, sopla, ahí donde tú estás. Ahí si estás haciendo algo, solo escucha. Si estás manejando, puedes detenerte. Y ahorita el Espíritu Santo quiere soplar sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, sopla. Sopla sobre aquel que me está escuchando. Y de esta manera, Señor, que tu Espíritu
empiece vivificando. Vivifica, vivifica todo desaliento que pueda haber en esta persona. El Señor lo dijo en 1 Corintios 15, 45 y 46. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, nuestro amado Señor Jesucristo, y nosotros somos de ese linaje, somos prácticamente adoptados por Él para ser como nuestro hermano mayor en Él o nuestro Señor. El postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Eso quiere decir que obviamente el Señor transforma lo que no tiene vida para que tenga vida. Si tú has estado hoy atravesando momentos donde se te ha apagado el espíritu, momentos cuando te has sentido que has perdido la esperanza en ciertos momentos, hoy el Señor te dice, yo pondré mi espíritu en ti. Yo soplaré. Deja que el Espíritu Santo toque donde tú estás y verás que yo soy Dios. ¿Sabes qué sucede? Vamos a empezar a ver a Dios como que Él tiene el control. Diga conmigo, Dios tiene el control. Mire cómo dice Isaías 42, verso 5. Esto dice el Señor, Dios, el que creó los cielos y los desplegó, el que asentó la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que la habita y sopló a los seres que se mueven en ella, diciendo, yo soy el que creo los cielos y los desplego, yo soy el dueño del oro y la plata y de toda la tierra y todo lo que en ella habita. Yo soy el que tiene el control. Aquel que tiene el toque del Espíritu Santo sabe que Dios tiene el control. Entonces sabremos que Él está con nosotros. Para finalizar, yo hoy le voy a pedir a Dios que su espíritu caiga ahí donde tú estás. Job lo decía, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Si tú estás atravesando alguna prueba o algún momento complicado, deja que el Espíritu Santo descienda en este momento. Yo te diría, no temas. El Padre te dice, yo estoy contigo. Yo tengo el control. Solo confía y verás que yo estoy ahí. Solo confía. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Espíritu Santo, muévete. Muévete, Espíritu de Dios. Si tú, ¿dónde estás? Necesitas el toque del Espíritu Santo, dile, Señor, tócame, lléname de ti. Si alguno se ha alejado del Señor, hoy es un día de poderle decir que es Cristo Jesús, entra a mi corazón. Repite conmigo estas palabras. Dios mío, repite, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Padre, yo bendigo a todo aquel que está escuchando este mensaje, y si alguno está atravesando algún tipo de prueba, ya sea de salud, escasez, problemas en sus relaciones, en su trabajo, Padre, Espíritu Santo, sopla
y que pueda tener una renovación en su entendimiento, que pueda iluminar su camino, Padre, pueda entender muchas cosas y ya no pueda hacer oído a las amenazas o las malas noticias. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, con esto hemos finalizado. Dios te bendice y hasta la próxima.